Buenas tardes o buenos días, todavía estamos al mediodía. Buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a nuestros queridos hermanos que están aquí. Estamos siempre felices de estar apartando este tiempo priorizando este tiempo para compartir la palabra de Dios, para escuchar su voz. Y hoy le he pedido tanto a Dios que no quiero dar información, no quiero dar una palabra que a lo mejor parezca repetitiva a nuestra mente, sino que esta sea una palabra que traiga una revelación para nosotros, una confirmación. Y el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que hace en nuestra vida. Cada domingo, aunque a las personas les parezca una costumbre ir a la iglesia, pero cada vez que vamos a la iglesia, estamos expectantes de la palabra de Dios, de escuchar a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema: persevera esperando. Y lo voy a dividir en dos partes, porque de verdad no es mi interés que ustedes me escuchen. Yo lo que quiero es que tú escuches la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y no importa cuántas palabras digamos, que el Espíritu Santo agarre aunque sea una palabra. Si tú has estado buscando escuchar una palabra de Dios hoy y te metes a las redes y encuentras un mensaje y otro mensaje, pasas por YouTube, pasas por Facebook, pasas por Instagram, pero que tú puedas detenerte aquí y escuchar lo que Dios quiere decirte. Voy a pedirle a Dios que te bendiga. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa. Gracias por este día. Hemos despertado, respiramos. Señor, algunos que tenemos la habilidad de caminar sobre nuestros pies, lo podemos hacer. Algunos, Señor, en el hospital, atados a máquinas, pero todavía están respirando. Señor, yo te pido que tú hables a nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, dejada y escrita y revelada a santos hombres de Dios, tan frágiles, tan humanos como nosotros, pero dejaron plasmados, Señor, Padre, tus pensamientos para estos momentos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, perseverar esperando. Bueno, esto no son palabras motivacionales, porque no quiero que pienses que estoy aquí para convencerte a ser cristiano, o que para convencerte a vivir una vida religiosa. Estoy aquí para darte a ti el ánimo de la vida de dos personas que fueron sencillos, fueron simples, existieron en un tiempo de la historia, pero que hoy nos traen grande enseñanza a nosotros. Este tema de perseverar esperando lo voy a dividir en tres pensamientos que Dios escoge perseverantes en la vida. Los escogió en el pasado, los escoge en el presente, y estoy segura que en la generación de los Juan Dieguitos, de los Juan Danielitos, también Dios va a seguir levantando gente perseverante, gente sencilla. No tenemos que creer que vamos a hacer cosas extraordinarias para pensar, perseveré en mi vida. Dios escoge también y se ocupa de personas que perseveran en el servicio a Dios. Porque esta palabra nos ha llegado a nosotros por el testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Esther, de Pedro, de Pablo, de Dorcas, de Eunice, de Loida, de Esteban, de Juan, de todos los hombres sencillos y sencillas en la historia, y muchos no están escritos sus nombres en esta Biblia, sino que han pasado en nuestra historia personal. Ustedes han visto a lo mejor un padre, una madre que han perseverado, abuelos que han perseverado, han visto tal vez
una pastora, un pastor que han perseverado, un líder, un jefe de trabajo, alguien han visto que ha perseverado. Entonces, pero Dios se ocupa de las personas que perseveran en el creerle, en el servirle, en el estar al ejercicio de que, actuando en relación al mensaje de fe que se pase de generación en generación. Y Dios sorprende a los perseverantes con de repentes. Estas tres cositas quiero rápidamente compartirles a través de la historia de Zacarías. Voy a leerles un poquito en Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, en los tiempos de Herodes, rey de Judea, y lo voy a leer así como una historia que podamos tenerlo de fondo, para que de la cual podamos sacarle las lecciones. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían, eran rectos e intachables, o sea que no había nada malo de decir de ellos. Y dice, obedecían todos los mandamientos y preceptos de Dios. Además, eran obedientes. Pero había un pero aquí, no podían tener hijos. Había un imposible para ellos. Y los dos eran ya de edad avanzada. Un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Qué interesante, habían miles de sacerdotes, pero no a todos. Es más, algunos sacerdotes morían sin que les llegara el turno de quemar el incienso. Hacían tal vez cualquier actividad, pero no quemaban el incienso. Entonces, él le tocó la suerte. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Qué interesante, qué importante estar orando mientras el pastor está predicando, mientras alguien está en el ejercicio de su función, sirviendo a Dios. Al verlo, Zacarías, entonces apareció un ángel del Señor y se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Dios se ocupa de perseverantes sencillos. Dios se ocupa de perseverantes que están al servicio del Señor, al servicio de Él. Y Dios envía de repentes a la vida de perseverantes. Y dice, ¿cómo yo podré estar seguro de esto? Dice Zacarías, dialogando con el ángel. ¿Cómo voy a estar seguro? Preguntó. Si yo soy anciano y mi esposa también y hemos sido estériles, no podemos tener hijos, han pasado tantos años y ahora que ya estamos más viejos todavía vienes a remarcar nuestra incapacidad. Yo soy Gabriel, dijo, y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Chequen, estoy a las órdenes de Dios, no es cualquier ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar
hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Finalmente dice, esto decía ella, es la obra del Señor y ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. En otras palabras, concibió su bebé. Se cumplió lo que Dios le había prometido. De verdad, esto me emociona mucho, porque la palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerme firme y constante. Perseverar también trae la connotación de otros 4 verbos, que es continuar, perseverar, persistir e insistir. Entonces, estos 4 verbos manifiestan permanencia en el modo de hacer las cosas. Pero yo me he dado cuenta que cuando uno tiene una promesa de alguien, la verdad, uno, como los niños, uno piensa que va a suceder ya. Por eso dice, no le prometas nada a un niño que no le vayas a cumplir. Porque si tú le dices algo en la mañana, él cree que enseguida lo va a recibir, ¿verdad? A menos que ya el niño tenga noción del tiempo y diga, mira, pasado mañana te voy a llevar a tal lugar. Entonces el niño cada día va a estar preguntando, ¿ya es pasado mañana? ¿Ya es pasado mañana? Porque no tiene esa capacidad de esperar, ¿verdad? Entonces, la palabra continuar, cuando dice continuar, no significa nada más que proceder haciendo la misma cosa que estamos haciendo mientras estamos. Eso denota perseverar. Perseverar denota también mantenerme constante en la prosecución de lo que ya ha comenzado, lo que yo he comenzado, lo que yo he dado un paso inicial y yo tengo que perseverar dando los siguientes pasos. Por supuesto, sin la intención de vacilar o de volver atrás. Yo continúo hacia adelante. Persistir, permanecer o estar firme, constante y tenaz en una cosa. Pero fíjense qué pasa cuando uno se desespera. Lo más probable es que nuestro perseverar se puede convertir en un insistir. Y el insistir también es importante porque nosotros de todos modos queremos alcanzar lo que Dios nos ha prometido, lo que la persona te ha prometido. Y quieres hacerlo, quieres mantenerte perseverando. Pero en la palabra de Dios, como nosotros encontramos, nosotros podemos continuar hacia nuestra promesa esperando porque se nos convierte en un hábito. Podemos continuar perseverando como un hábito, nada más. Porque ve que hay personas que son muy disciplinadas, hay personas que son muy puntuales, hay personas que son muy metódicas, hay personas que son muy... saben sus prioridades y se puede convertir en ese perseverar solamente como una virtud de su manera de ser. Pero perseverar, conforme habla la Biblia, tiene que ver perseverando, reflexionando hacia la promesa que Dios nos ha dado, al cual nosotros estamos esperando. Y eso para nosotros los creyentes, para las personas que no vivimos porque alguien nos motivó con una promesa falsa o que alguien nos entusiasmó con una promesa falsa o que alguien nos empujó hacia una promesa, cuando la palabra esta de perseverar para nosotros es la disposición del corazón para alcanzar lo que estamos esperando, en este caso, la promesa de Dios. Como pasó con Zacarías. Entonces, cuando persistimos, personas a veces persisten en algo solo por el apego que tienen a aquella promesa.
o personas que insisten en algo, a veces es por terquedad o es por obstinación. Entonces, hay que chequearnos bien cómo estamos perseverando y en qué estamos perseverando. Porque nosotros deseamos tener, como Dios nos dejó en la palabra, el ejemplo de personas que perseveraron ante la promesa que Dios les dio. ¿Para qué? Para que nuestra vida sirva de testimonio. No es únicamente para yo lograr mis objetivos, no es para yo glorificarme, no es para alcanzar porque lo que yo me propongo, yo lo alcanzo porque yo persevero. No se trata de mí, se trata de que Dios ha tomado nuestra vida sencilla, te escogió a ti desde el vientre de tu madre, te separó, te salvó, te perdonó tus pecados, te redimió, te dio una vida nueva y en esa sencillez de tu vida, en tu generación, tú eres una parte importante, tú eres un elemento importante, tú eres una pieza importante en el rompecabezas divino. Entonces, Él te capacita con esa capacidad, con esa virtud de perseverar en tu generación. Entonces, Dios escogió a Zacarías. Zacarías significa Dios se ha recordado. Dios me ha recordado. Eso significa el nombre. Como Dios se acordó de mí. Él era un sacerdote que vivió en el tiempo de Herodes el Grande. En estos días veíamos un documental con mi esposo sobre la historia alrededor de Jesucristo y vi gráficamente quién era Herodes el Grande, el más depravado de los gobernantes de ese tiempo, en ese tiempo, y hasta estuvo loco, murió demente, mató a su mujer, mató a sus hijos, porque él tenía tanta ansia de poder, y pues no fue una casualidad para que se mostrara inclusive la maldad de su reinado en que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero en ese tiempo existió un hombre tan intachable, una mujer tan sencilla, que estaban al servicio del Señor como Zacarías y su esposa. Entonces prestaban servicio en el templo en un grupo de sacerdotes. Y muchas veces cuando uno encuentra el gobierno de personas que uno dice, ¿por qué Dios lo levanta? Esta persona tan sanguinaria, tan perversa, tan mala. ¿Cómo es que Dios permite, verdad, que estas personas sin perseverar y sin insistir y sin mantenerse firmes en los caminos del Señor, logran todo lo que quieren? Es como que la maldad prevalece y uno a veces en esos cuestionamientos uno tiende, no, yo no voy a perseverar en esto. Ya, yo me cansé. Pero Dios escoge perseverantes sencillos en cada generación. No sé cómo ves tu vida personal, cómo sientes que Dios te ha llamado a perseverar en tu familia, creyéndole a Dios. Si Él ha dicho, tú y tu casa serán salvos. Si Él te ha dicho, como se lo dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y yo te llevaré a un lugar donde ni siquiera le dijo a dónde, solamente le dijo, alista tus cosas y vete, porque yo en el camino te voy a ir diciendo por dónde vas a pasar. Es increíble cuando Dios levanta a un Noé y le dice, estoy a punto de destruir este mundo. Y Noé le dice, Señor, por favor, no lo hagas, intercede. Y Dios lo escoge y le dice, mira, predica este evangelio. 120 años predicó Noé y nadie se convirtió. Dios escoge perseverantes sencillos. Elizabeth significa Dios es mi juramento. Cuando Dios te escoge, Dios te da un nombre nuevo. Tú empiezas a entender el significado de tu nombre. Como yo, por ejemplo, antes no me gustaba mi nombre Clotilde. De verdad, se lo digo. Decía, qué nombre para más raro.
Lo único que yo sabía es que mi abuela se llamaba Clotilde y su hermana se llamaba Soledad, así que me pusieron Clotilde Soledad. Y después dije, bueno, pero Soledad, ¿qué nombre para más negativo, ¿verdad? Estar solo. Y de pronto, con el tiempo, un amigo nuestro allá en Ohio, me mandó algo mucho más glorioso, me mandó la historia de la reina Clotilde, de Francia. Y entonces cuando yo leí todo eso, me empezó a gustar mi nombre. Y luego, mucho antes de recibir ese documento, para él, porque en Estados Unidos, pues, creo que nadie se llama Clotilde. Con la justa me decían Chloe, y medio que se parecía, ¿verdad? Pero cuando leí que era una mujer conquistadora en batalla, wow, yo dije, wow, mi nombre tiene sentido, así me siento. Cuando Dios te salva, por sencillo que sea, aunque hayas provenido de una cuna humilde, a lo mejor ni cuna has tenido, pero Dios te cambia el nombre, te da un nombre nuevo, le da sentido a tu vida. No empiezas a vivir en función a tu carrera, o en función a tu esposo, en función a tus bienes materiales, en función a tu cultura. Empiezas a vivir en función a que Dios te escogió en tu generación, en esta familia, allí donde tú eres, porque Dios tiene grandes cosas para ti y Él quiere que tú perseveres creyéndole a Él, creyéndole a las promesas que Él te ha dado. Por eso es que cuando Elizabeth, aun cuando ella era estéril, y no, a lo mejor no es que ella se sentiría avergonzada, pero en su tiempo, en su cultura, el no tener hijos era una afrenta, era una vergüenza pasar viviendo la vida con un hombre y pretender ser feliz cuando no le podía dar hijos, era terrible. Pero su nombre significaba Dios es mi juramento. Yo le pido a Dios hoy que tú le encuentres sentido a tu nombre. No es porque, a ver, voy a buscar las raíces hebreas para ver qué significaba mi nombre. Me meto en Google para ver qué dice mi nombre. No, habla con Dios porque Él dice que Él nos da un nombre nuevo. Y es el tener. Si hay un nombre nuevo que me quieren dar a mí, que se llame perseverante. Porque en el pasado a los primeros cristianos les llamaban los del camino. Dicen, los del camino, porque como siempre veían en el camino con Jesús 12 en punto. Y le decían los del camino. Pero después le empezaron a llamar los perseverantes. Porque después de la persecución era imposible pensar, esta gente, pero ¿qué es lo que tiene esta gente? Siguiendo predicando un evangelio que ya se ve obsoleto. No, ellos perseveraron, por eso se llamaban perseverantes. Así que, ¿cuántos perseverantes hay aquí? Amén. Yo me quiero seguir llamando perseverante. Amén y amén. Y porque dice Isabel, que también es su nombre Isabel, y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pero Isabel o Elizabeth no había podido quedar embarazada y además los dos ya eran muy viejos. ¿Cuál es tu afrenta? ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es tu situación como que nubla y no dejas ver cuán obediente has sido a Dios? No dejas ver que Él te ha dado un nombre nuevo y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. El primer día que tú te entregaste a Cristo, Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Por eso nosotros, las personas perseverantes, aunque mañana pudiera ser o hoy pueda ser el último día de nuestra vida, no tenemos temor ni siquiera de la muerte. Porque ni la muerte, ni la vida, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios y de las promesas que Él nos ha dado. Dios escoge perseverantes sencillos. Y tú piensas a lo mejor que no eres nada, mira, no lo has logrado y todavía tengo esta afrenta, todavía no veo ninguna de mis promesas. Hoy siéntete escogido por Dios como una perseverante o un perseverante en este camino. Y tú vas a poder un día, mañana más tarde, cantar como muchas veces yo canto, María. Y canto y digo, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Sin importar el imposible, sin importar, ellos no podían tener hijos. ¿Cuál es la afrenta que tú tienes? Siéntete que hoy Dios te escoge y te da un nombre nuevo, porque Él en la historia de este mundo, en la historia de tu familia, te escogió a ti para ser un perseverante. Sencillamente porque así le da la gana a Él. Así le dio la gana a Dios. Tú fuiste de todos los espermatozoides que entraron en el vientre de tu madre. Tú llegaste ahí victorioso porque ya Dios te había escogido, como lo dice en su palabra en Jeremías 1. Antes que tú nacieras ya yo te formé y te escogí. Te escogí. Qué lindo. A mí me entusiasma esto. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de perseverantes en su servicio. Le tocó el turno al sacerdote de servir a Dios en el templo y él estaba allí. Le tocó entrar a quemar el incienso. ¿Cuánto tú estás dispuesto a perseverar en el servicio que Dios te ha escogido? Porque a cada uno el Señor nos ha escogido con algo. Y es, no, Señor, yo no tengo nada, no hay nada en mi vida que te pueda servir. Eso no es verdad. Eso es lo que el enemigo quisiera que tú creyeras. Pero aún un niño, un momento que el Señor estaba a punto de querer alimentar, y los mismos discípulos le dijeron a la multitud, los mismos discípulos decían, Señor, aquí no hay nada, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Son muchos. Pero un niño que estaba por allí, un sencillo perseverante, que a lo mejor como todos los niños, los mocositos que salen, que van detrás de algo nuevo que está pasando, mocositos porque se dicen en Perú a los chiquitos, ¿cómo dicen en Panamá? A los chiquitos. Chiquitos, los peladitos, ese es el nombre que, como todos los peladitos que corren, ¿verdad? Cuando uno va a predicar el evangelio en las calles, porque aquí no lo podemos hacer como se hace en nuestro país, es un aire libre, decimos nosotros, tocar una guitarra y predicar, lo primero que viene, imagínense quiénes son, los niños. Los niños corren, ¿verdad? Y yo tengo un gozo cuando vienen aquí estos niños y el primero que corre a abrazarme es Juan Daniel, feliz de venir. Seguro que no es que feliz porque, voy a la iglesia, feliz de estar en el lugar. Ese niño le entregó al Señor todo lo que tenía, sus pececitos y sus 2 panes. Y de allí Dios lo multiplicó. Cuando estamos en el servicio del Señor, Dios se ocupa de ese perseverante. Por favor, no dejes que el diablo, o tu afrenta, o tu dolor, o tu tristeza, o tu problema te orille de la casa del Señor, te aleje del propósito de Dios, te desvíe de lo que Dios tiene para ti. Porque esta palabra servicio, cuando dice aquí, mientras el pueblo se quedaba afuera orando, y Zacarías estaba adentro ofreciendo el incienso, también dice, estaba ofreciendo el servicio a Dios. Servicio significa diaconía. Este término se traduce en usar mis capacidades para ofrecerlas a Dios, que Él se glorifique usándome en lo que yo sé hacer. Es así de sencillo, no es que, cuando yo, Señor, me gradúe y cuando logre mi doctorado te lo voy a poner a tus pies y, Señor, tú a ver si me puedes usar como cuando yo soy doctor. O cuando yo, Señor, si yo logro mi primer millón, entonces, Padre, ahí yo te voy a dar. Señor, cuando yo logre terminar este libro, entonces, Señor, yo te lo voy a ofrecer. Señor, cuando yo salga de este país, que ya estoy desesperada, que aquí no hay oportunidad, yo te voy a servir. No, es en la sencillez de tu capacidad, es en tu corazón. Eso es lo que hace la diferencia de ser perseverante o de continuar o de insistir o de persistir. Es en que eres perseverante porque tú reflexionas, Dios me ha dado una promesa y yo tengo que seguir siendo fiel en lo poco
porque si no soy fiel en lo poco, mentira, en lo mucho no lo voy a hacer. En lo mucho me voy a perder, pero allí donde te toca a lo mejor entrar a esa iglesia, limpiar las bancas, ahí como dijo la pastora María Ramos, a quien yo admiro mucho, ella cuando se entregó a Cristo, allá en una carpa famosa que hubo allá en Panamá, ella llegó a la Catedral de Vida, una iglesia grande, y se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo lo único que quisiera en la iglesia es que usted me asigne, porque quiero empezar a lavar los baños. La pastora María Ramos comenzó a servir a Dios limpiando los baños de la iglesia Catedral de Vida. Y nunca ha parado de servir a Dios, y es una mujer que tiene 94 años, ya creo ahora, y todavía le sirve a Dios. En lo poco le somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. A lo mejor tú eres un pastor y no llega nadie a tu iglesia. Abres tu casa y no llega un alma. Un día va a llegar. A lo mejor tú eres de aquel negociante que abres tu tienda todos los días y no vendes nada. A lo mejor tú eres de esa madre que estás esperando que ese hijo vuelva a los caminos del Señor, y cada vez que lo ves más hundido en el pecado. A lo mejor tú eres esa esposa que estás esperando que ese marido te acompañe al templo, y cada domingo, cada tiempo, él tiene otros planes lejos del servir a Dios. Persevera, 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 esperando la promesa del Señor, porque Él de cierto que lo va a hacer. Finalmente, Dios sorprende a los perseverantes. Primero, Dios escoge perseverantes en la generación. Segundo, Dios se ocupa de los perseverantes en el servicio del Señor. Y finalmente, Dios sorprende a los perseverantes. Los de repente de Dios no es que llegan solamente así. No, esos de repente llegan a gente que han estado esperando una promesa, que han estado perseverando en el caminar con Dios. Le llegó a Noé 120 años y él predicaba, y sus hijos a lo mejor hasta se avergonzaban: papá, tú estás loco, aquí no va a llover. La gente se burlaba de él y lo miraban raro y le criticaban, a lo mejor como la mujer de Job, que le dijo: maldice a Dios y muérete. Ya, ¿para qué vienes tú dialogando con Dios? Dios no te va a levantar, Dios no va a hacer nada. Sin embargo, llegó un día que el arca, a lo mejor no sé si era calamina, orea, lo que tenía calafateado ahí, pero empezó las gotitas. Y el chaparrón empezó a venir, a llegar. Llegó la lluvia, llegó el diluvio. Va a llegar ese cliente, va a llegar ese trabajo. A lo mejor has llenado miles de solicitudes, como me dijo Álvaro, para el trabajo que consiguió. Cientos de aplicaciones hizo y no le abría nada, no abría una puerta, pero llegó. Va a llegar, porque de repente, las cosas sobrenaturales, las manifestaciones sobrenaturales son para los perseverantes que esperan en Dios. Y dicen: de pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho. Wow, ¿cómo se asustaría Zacarías? Porque no era normal. El ángel, como a María, ¿verdad? Que se le apareció de repente un ángel. Cuando Zacarías lo vio, tuvo gran miedo y no supo qué hacer. Va a llegar el ángel de Jehová. Va a llegar allí, a tu circunstancia. Va a llegar, y créelo. Dios da los de repente a los perseverantes con mensajes específicos de beneficio personal. Dice: no, pero es que yo quiero que Dios se glorifique. Sí, Dios se va a glorificar, pero Él te va a atender a nivel personal. Créalo, va a atender a nivel específico. Dios lo va a hacer, porque el mensaje para Zacarías fue: no tengas miedo, Zacarías. Yo sé que tu esposa no puede tener hijos. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos se van a alegrar de su nacimiento. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Y tu hijo va a ser muy importante ante Dios.
no va a tomar vino ni cerveza. Eso significa, va a ser santo para mí. No es que ahora que nació tu bebé, ahora ya, ya es que ya nació mi bebé, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para servir a Dios, ya no tengo tiempo para esto. No, ahora que nació tu bebé, sepa que ese niño va a crecer y se va a fortalecer en el templo, en las cosas de Dios. Vas a seguir perseverante dentro del servicio del Señor. Dice, y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. La promesa, los de repente que vienen a la vida de los perseverantes llenan peticiones específicas. Trae beneficios al pueblo de Dios. Sí, trae un beneficio personal, pero tiene que traer gloria de Dios a beneficio del pueblo. Dice, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. O sea, habrá un beneficio para las naciones, habrá un beneficio para el pueblo de Dios, habrá un beneficio para la iglesia, habrá un beneficio para tu comunidad. Esos son los de repente de Dios. No es que, mira, de repente se enriqueció esta persona. Ay, de repente, mira qué saludable está esta persona. Ok, beneficio personal, pero trae gloria a Dios. Trae gloria a la iglesia, trae gloria, trae testimonio. El hijo de Zacarías fue Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en el desierto, dice, hasta que el Espíritu se manifestó en él y empezó a predicar el Evangelio. ¡Wow! Yo me alegro tanto de que esos de repente lleguen a mi vida para seguir sirviendo a Dios, para glorificar a su nombre. Y no solamente de beneficio personal, no solamente de beneficio para la iglesia, trae gloria a Dios mismo. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos, que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará el pueblo de Israel para recibir el Mesías. Qué lindo. Perseverar, persistir, seguir. La Biblia dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero también dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Qué interesante, no es solo creer, es creer y perseverar hasta el fin. Finalizo leyendo Mateo 24. Estos versículos del 9 en adelante nos pueden llevar a una reflexión para orar. Así está nuestro mundo, estamos en el tiempo del fin. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este acto de mantenerse constante en algo, de insistir, de persistir en el evangelio que hemos conocido, la verdad se llama perseverancia. Y esta perseverancia no es cuando todo nos va bien. Es cuando tenemos una promesa de Dios y entendemos, Él me escogió. Tengo que perseverar en la obediencia. Tengo que perseverar en la palabra, en la promesa. Tengo que perseverar en la fe. Tengo que perseverar en el Espíritu Santo. No te desesperes, no te salgas del camino, no te salgas del servicio de Dios, no te salgas, no te reinventes a la manera del mundo, porque si Dios te escogió para que en tu generación seas llamado un perseverante en el servicio de Dios, allí es como Él se va a glorificar.
ahí se va a glorificar el Señor. Algunas personas piensan y se desesperan, dicen, no, es que Dios no me ha concedido una esposa, no, Dios no me ha concedido un esposo, soy una joven y ya bajo mis estándares y ya me voy como el mundo se va. En tu generación Dios te escogió, seas niño, seas niña, seas joven, seas una señorita, seas un esposo, una esposa, Dios te escogió, seas un siervo de Dios, seas un profesional, seas un obrero, quien sea, Dios te escogió para que te mantengas en obediencia, creyéndole a Él. ¿Cuántos quieren perseverar? Yo quiero perseverar. Yo quiero que en este momento podamos nosotros orar. A lo mejor estás en el ejercicio de tu función, como estuvo Zacarías por largo tiempo, pero no había visto el ángel todavía. Pero él no se fue, él dijo, no, ya yo estoy viejo, ya yo me retiro de aquí, ya yo no quiero hacer nada porque estoy cansado, hay otros que lo pueden hacer. Yo quiero perseverar. Dios me llamó cuando tenía 13 años. Y yo quiero ser como Zacarías. Hasta el último día de mi vida, que yo le pueda decir, Señor, no importa si yo vea al ángel o no lo vea, yo quiero servirte. Yo quiero seguir en el ejercicio de mi función, predicando tu palabra. Dios me recordó este mensaje, estas palabras en estos días. Ayer casualmente, que le estaba orando y hablando con Dios. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Y me recordó el Señor esta palabra. Qué lindo creerle a Dios. Si eres joven y estás comenzando tu vida, persevera, que no haya nada que te aparte de su camino. No te cases con nadie por apuro. No te metas en negocios por apuro. No te desesperes y a lo mejor te salgas de ese matrimonio por desesperación, por falta de perseverancia. No te desesperes, no te vayas de ese lugar porque ni siquiera, aunque, como dice Mateo 24, aunque te entreguen a tribulación, aunque te pusieran contra la espada y la pared, aunque te aborrezca la gente por causa del nombre de Dios, por causa de su llamado, vamos a cantar. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Padre, yo te pido por cada perseverante. Tú conoces sus lágrimas en este momento. Tú conoces, Dios, los imposibles, como lo conocías en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Tú conoces, Dios, pero no permitas que en medio de la adversidad, en medio de ser aborrecidos, en medio de ser, Señor, perseguidos, en medio, Señor, de ser atribulados por la vida, por un Herodes alrededor, por una circunstancia adversa, Padre, tengamos que salir de tu templo, tengamos que salir de tu servicio, tengamos que salir de la promesa, tengamos que salir, oh Dios, Padre, de la lista de ser escogidos por ti para que podamos perseverar y darle testimonio. Mañana más tarde habrá un hijo que se levante y diga, mi madre perseveró en la promesa que Dios le había dado. Mi padre perseveró en esa promesa. Mi hermana perseveró, mi tía perseveró, mi abuela perseveró y yo tengo que perseverar. Zacarías perseveró, Isabel, Elizabeth perseveró. Dios, perseveraremos. Seremos llamados y conocidos como los perseverantes ante la promesa del Dios Padre. Gracias, Señor, creyéndote esperanza contra esperanza,
aunque la tierra tiemble, Señor, aunque se traspasen los montes a la mar, oh Dios, aunque se oscurezca el sol, seguiremos perseverando, sirviéndote, amándote, creyéndote, obedeciéndote, confiándote, Padre, porque esos de repente vienen y vienen ahora, vienen, Señor, a nosotros, vienen a beneficio personal, vienen a beneficio de tu reino, de tu iglesia, y viene a beneficio, Señor, de tu palabra viva, de ti mismo, porque tú eres el que te glorifica, Padre. Gracias, dale paz a aquella mujer que está escuchando este mensaje, a aquel hombre que no ha visto todavía el fruto de su trabajo, que no ha visto todavía el fruto de su esfuerzo, el fruto de su perseverancia. Dale fe, dale esperanza, dale confianza, dale paz, dale ánimo, y que hoy, Señor, los visite el Espíritu Santo de la promesa y los llene, Señor, de una gran expectativa, los llene de una confianza total y absoluta que les haga cantar, que les haga, Señor, alegrarse en medio de los imposibles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo video del próximo domingo. A ver.